Hoy le vamos a hablar sobre Adam Curry, el cofundador del podcast. El original Adam Curry estará en un video aquí donde él participó en Podcast Movement Evolutions 2024 hablando sobre lo nuevo y lo excitante y las cosas que están pasando con el RSS feed. Lo importante de esta charla de Adam Curry, que solamente dura un minuto y medio, es que él dice que el RSS feed es el honey badger. O sea, lo que mejor puede dar al mundo en cuanto al mundo del podcast. Y yo te pregunto, ¿Spotify es amigo del RSS feed o no? ¿O es enemigo? Y la razón por la cual hago esta pregunta es porque Spotify tiene un modelo de negocio muy diferente a los demás cuando se viene al mundo del podcasting. Ellos lo que quieren hacer es que usted utilice su sistema, el sistema de Spotify, para que usted pueda distribuir exclusivamente su podcast en Spotify. Y lo que han hecho es que ellos se han combinado con una plataforma que se llama Patreon y ahora con otra segunda plataforma que se llama Substack, en donde tú puedes crear tu podcast y poner una suscripción y distribuirlo exclusivamente a través de Spotify. Un tipo de Joe Rogan, si usted conoce el podcast de Joe Rogan, pues ese es el modelo que ellos quieren seguir. ¿Cómo trabaja esto también? Que Joe Rogan estuvo exclusivo con Spotify por su primer contrato. Se venció el primer contrato y Spotify permitió que Joe Rogan reutilizara el RSS feed una vez más. ¿Por qué usted cree que esto ocurrió? Pero yo no sé las contestaciones de nada de esto. Yo solamente estoy planteando el issue que hay con Spotify. Yo no soy enemigo de Spotify. No tengo nada en contra de Spotify. Por cierto, he tenido podcast en Anchor, que es hoy la parte del podcast de Spotify, o el modelo de podcast de Spotify. Entonces, con eso dicho, yo quiero que ustedes entiendan que Spotify no es algo malo, sino es el modelo que está tratando de ser y es lo que ellos intentan lograr, que tú pongas tu podcast exclusivamente con ellos y que tú lo puedas hacer de manera privada, donde tú tienes suscriptores y tú puedes generar dinero. Ahora, lo que ellos también dicen es que tú vas a tener la ventaja de poder llegarle a los 60 millones de personas que escuchan podcast. Pero la realidad es, usted y yo sabemos que si su podcast no está haciendo bien con los números, con las estadísticas, el algoritmo de Spotify no te va a subir hasta el tope. Y entonces, ¿dónde está esa ventaja? Es la pregunta que yo me hago. Hoy yo tengo muchas preguntas en este episodio de Escuela del Podcast. No soy enemigo de Spotify, créame, me encanta Spotify. Creo que es una plataforma muy buena, tiene muchas cosas buenas, pero como siempre es gratis y usted sabe lo que ocurre, ¿no? Que todo que es gratis a la larga nos cuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que esté por ahí, puede ser que no. En el caso de Spotify, creo que va a durar mucho tiempo y tiene muchas herramientas buenas para usted. Y lo más importante, para el podcaster que no tiene muchos recursos, pues es gratis. Uno no puede decir que es bueno, que es malo. Trabaja muy bien, hace las cosas muy bien. Lo único que yo pienso es por qué ellos quieren terminar con el RSS feed de tal manera donde usted está exclusivamente con ellos en Spotify, utilizando el sistema de ellos que no tiene un RSS feed. Entonces el mundo se pierde de su podcast. Y hay excepciones con esto. Mire, una de las excepciones es que usted crea un podcast que sea exclusivamente para monetizarlo de esa manera, o que usted ponga partes extras de su podcast donde eso no le llega al público. Un ejemplo sería, usted entrevista al señor Montelara en su podcast. Estoy abierto para entrevistas, ¿no? Y usted hace esta entrevista y usted solamente dedica media hora o 15 minutos para la entrevista, por lo general. Y ahora tiene material extra, otros 15, 20, 30 minutos de contestaciones y tips y consejos que el señor Montelara te dio sobre el mundo del podcast. Usted puede entonces tomar esos extras y ponerlo dentro de Spotify como un podcast
aparte, y todas esas entrevistas donde usted tiene la información de más, eso sale extra por un precio y eso se puede hacer. Hay dos maneras de hacer eso muy fácil, que sea un podcast exclusivo o que sea un extra para el podcast que ya existe. Serían las dos versiones, las dos posibilidades que yo le veo a esto de utilizar Spotify de esa manera. Y ellos se han combinado, como le dije, con Patreon, que es una plataforma exclusiva donde uno puede tener suscriptores y es muy fácil de hacer eso. Y también con Substack, que es lo último que ha salido. Patreon fue en octubre del 2023 y Substack es ahora en abril del 2024. So, con eso dicho, espero que disfruten de Adam Curry hablando sobre el mundo del podcast. Y Adam Curry es el primero, el que creó el mundo del podcast con Dave Wiener. En este video, Adam Curry nos habla sobre lo que está haciendo ahora, que es el registro del podcast 2.0, donde tú y yo y cualquier otra persona es abierto, puede participar y crear más herramientas para este registro, y el RSS Feed 2.0 que existe hoy, que puedes incluir muchas otras cosas dentro de este título, y esta información sale de manera efectiva. Pero solamente hay ciertos proveedores de hosting que pueden utilizar el 2.0 y Spotify es uno de ellos. Así que con eso dicho, nos vamos aquí con Adam Curry. Thank you very much, James. Hey, everybody, it's Adam Curry here, and it was a little over 20 years ago that Dave Wiener and I invented podcasting, and I got to tell you, the choice of RSS turned out to be a really good one, as RSS truly is the honey badger of digital distribution. No matter what they try, they cannot kill it. Now, RSS also has a lot of flexibility built into it, and with that, you can continue innovating with features and functionality. So about 3 years ago, my partner Dave Jones and I created an open podcast index for any developer to access and build on, and the result was amazing. Over 100 developers who've now built over 65 apps and services today. And one of the 27 new features includes a built-in monetization model that allows the listener to return value to any podcaster in real time. And we're seeing about $20,000 monthly flowing through this ecosystem. In addition, just recently, we've enabled independent artists to have their songs played on podcasts and also get paid in real time when the track is played on the podcast. It's opened up an entire new category of podcasts for playing music, something the legacy entertainment system simply does not allow. And you can find over 30 new player apps at newpodcastapps.com. They're all completely compatible with your existing feeds. And I got to tell you, after 2 decades since my first daily source code, I'm still just as excited for the future of podcasting and what new creative ideas you'll come up with. Thank you all for what you're doing with podcasting. Have a great conference and go podcasting. Adam Curry nos habló un poquito cortesía de Podnews. Ese video fue cortesía de Podnews, así que ustedes pueden pasar por podnews.com y obtener toda la información sobre noticias del podcasting, el mundo del podcasting, en podnews.com. Le quiero demostrar el podcasting 2.0 para podcasters, ¿no? Y hay algo muy importante que es nuevo, que se llama Upgraded Namescape. Esto aquí es lo que permite que el RSS feed tenga transcripciones, puedas tener capítulos, puedas pedir dinero directamente de tu audiencia y puedas hacer muchas otras cosas más. Si usted no sabe cómo hacer esto, pues pueden pasar por podcasting2.org y con eso dicho, también Patreon y cómo opera Patreon con Spotify para que tú puedas tener suscriptores. So, vamos a ir a Patreon ahora. En Patreon dice, usted puede escuchar audios con Spotify exclusivamente. Y dice aquí que usted puede tener una membresía donde se puede escuchar en Spotify. Le vamos a dar aquí para abajo y aquí están los pasos a seguir, cómo usted hacerlo o en su computadora o lo puedes hacer en su teléfono móvil web, ¿no? So, tiene dos opciones, una para su computadora, uno para su teléfono y le dices exactamente
cómo usted conectar, integrar estas dos aplicaciones juntas para que puedas tener suscriptores disponibles para que escuchen su podcast pagándole a usted exclusivamente escuchando en Spotify. Pero recuerde, cuando usted hace esto, este podcast que usted pone ahí, este podcast que usted distribuye por Spotify, este podcast que usted distribuye al internet no tiene RSS feed y es exclusivo en Spotify. Y de parte de Spotify, las cosas que hay que hacer. So, tienes que hacer algo en Spotify y tienes que hacer algo en Patreon para lograr que su podcast tenga suscriptores y le paguen. Esa es otra manera que usted puede monetizar su podcast o un podcast o el extra del podcast. So, espero que haya aprendido algo hoy sobre el RSS feed, el por qué Spotify está súper interesado en no utilizarlo, y el creador del podcast, Adam Curry, está súper interesado en hacerlo más grande con el podcasting 2.0. Yo soy Félix Montelara y gracias por estar aquí.